Muchas gracias, Fer. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos hecho hasta el momento. Me imagino, me imagino que no tenemos en la memoria todas y cada una de las exigencias. Por cierto, Jonathan, muy bienvenido. Es un hermano en la fe y también es amigo de algunos amigos nuestros. Es hermano en la fe, pero amigo, además, amigo de Rogelio y Carolina. No sé si ustedes les recuerdan. Han venido un par de veces que viven en Vilcún, camino hacia Vilcún, con los tres chicos pequeños. Bueno, Jonathan fue referido porque vive acá, ellos viven en Vilcún, entonces lo refirió para que pudiese venir aquí. Así que esperamos que te sientas en casa. Y que sientas que esta es tu familia también. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta el momento? Estamos dando una serie durante este año que el nombre es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús exige del mundo? Y esto está basado fundamentalmente en el hecho de que Jesús es quien, como creador y autor de la vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es el único que tiene la autoridad para hacer exigencias. Los modelos pueden hacer exigencias, modelos humanos, políticos, filosóficos, pero en realidad creen tener la autoridad. El único que tiene la autoridad para hacer exigencias al género humano es Jesús mismo, en su calidad de Dios creador. La palabra de Dios en Juan nos dice, ¿no es cierto?, que desde el principio Él hizo todas las cosas, fueron hechas por Él, con Él y para Él. Por lo tanto, entonces tiene esa autoridad. Ahora, normalmente lo que vemos es que digo normalmente, pero también en algunos casos tristemente, muchas iglesias lo que hacen es hacer ofertas a partir del Evangelio, ¿no es cierto? Ofrecen muchas cosas. Muchas de estas son ciertas. Por ejemplo, Dios cumple sus promesas que están contenidas en la palabra, de eso no hay ninguna duda. El problema es que se nos olvida muchas veces que también la palabra de Dios y la persona de Cristo establecen demandas, establecen exigencias y que no son propuestas, que no son sugerencias, sino que tienen todo el peso de venir de Dios mismo y por lo tanto son, digamos, requerimientos de parte de Dios mismo y están refrendados completamente en su palabra. Y estas exigencias no solamente son para los hijos de Dios, sino para todo el mundo, porque Dios no creó solamente a sus hijos, creó a toda la humanidad. Por lo tanto, entonces, estas exigencias son para todos. Ahora, los estudios, los 50 estudios, que más o menos los tenemos extendidos en 57 reuniones, nos lleva como un año completo hacer esta serie, están basados en un libro justamente que se llama Lo que exige Jesús del mundo, de John Piper, y que han sido complementados por nosotros, por quienes estamos compartiendo esto, con autores como John MacArthur, Albert Arthur Pink, Henry Tolopilo, Strong, Magee, no me acuerdo cuál es el nombre, Johnson, Stott, Packer, Bonhoeffer, Lewis, Kendall y varios otros más. Y también, por cierto, por los mismos estudios que nosotros estamos haciendo a la luz de la palabra de Dios. O sea, está en líneas generales el orden, a la coherencia de los capítulos está dada por el aporte de muchos autores, pero está absolutamente basada en la palabra de Dios de manera práctica. O sea, cómo lo que la palabra de Dios dice se lleva a la práctica. ¿Ok? ¿Cuáles son los temas que hemos visto o las exigencias que hemos visto hasta el momento? Vamos en la exigencia 18 y esta semana nos toca la exigencia 19. O sea, eso es lo que hemos avanzado. Y cuando hacemos un recuento de lo que hemos estudiado, que por cierto, gracias Felipe, porque él está editando todas estas exigencias, de tal manera que si ustedes se han perdido alguna, van a tener, o no sé si todavía no están en la... Ok, van a tener acceso a ellas. Por lo tanto, para que no queden vacíos en el caminar de estos temas, ¿no? Ahora, estas temáticas las hemos definido en algún momento que son un poco circulares, que van ampliándose el círculo. Hablamos de una, la próxima semana otra, y esa tiene mucha relación con la anterior, pero va a tener relación con la que viene después. Entonces ponemos como un círculo y ese círculo se va ampliando y todo es parte del mismo círculo. Comenzamos con la primera exigencia y ahí parte todo, a partir de lo que dice Jesús, es nacer de nuevo. Y esto no es una sugerencia de Jesús, no dice el que quiera nacer de nuevo, que nazca de nuevo, ¿no es cierto? Tienes que nacer de nuevo.
si quieres ver a Dios. Esa es una exigencia. Y fue explicada por Jesús a, a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. No voy a ir a los textos bíblicos en esta parte del listado, porque después vamos a tener bastante que estudiar. El segundo tema o la segunda exigencia de Jesús es arrepiéntanse. Y evidentemente uno no puede nacer de nuevo si no se arrepiente. Entonces es como conectada, ¿no es cierto? La tercera, vengan a mí. Y obviamente si venimos a Cristo, tenemos que arrepentirnos para nacer de nuevo. Entonces se dan cuenta como están concadenadas. Uh-huh. La cuarta exigencia es crean en mí. La quinta exigencia es ámenme. La sexta exigencia es escúchenme. Escúchenme vos. La séptima fue permanezcan en mí. La octava, tomen su cruz y síganme. La novena, amen a Dios con todo su corazón, alma y mente. Y ustedes han visto que las hemos ido extendiendo cada una de ellas. La décima exigencia fue gócense y alégrense. La número 11 fue teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y descubrimos a la luz de la palabra que no era el diablo, era Dios mismo. O sea, Dios no salva de su propia ira. Y el único que tiene poder para enviar al infierno ni siquiera es el diablo, es Dios. La exigencia número 12 es adoren, por lo tanto, adoren a Dios en espíritu y en verdad. La exigencia número 13, oren siempre sin cesar, y que se refería no a César Espinosa, sino sin desmayar. ¿Okay? No es que empezamos a orar cuando César se fue a España. No. Estamos orando mucho antes. Y él también está orando. La exigencia 14 fue no se afanen por las exigencias de la vida diaria. La exigencia 15 fue no teman lo que les haga el hombre. La exigencia 16 fue humíllense peleando contra el orgullo. La número 17 fue humíllense en ingenuidad. Sean como niños. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Tienen que ser como niños, en servidumbre, en confianza en Dios, en dependencia de Dios mismo. La exigencia número 18, que fue la semana pasada, fue no se enojen. Abracen más bien la misericordia y el perdón. Y la exigencia de esta noche, no voy a decir todavía cuál es, pero vamos a ir a algunas preguntas que nos van a ayudar a prepararnos para esta. Y dos de estas preguntas tienen mucha relación con la temática de la semana pasada. Así que el único que no puede responder es Gustavo, porque él dio el tema. ¿Ok? El resto de nosotros vamos entonces a discutir un poquito, vamos a interactuar sobre cómo responderíamos nosotros a estas preguntas. Y por cierto, como digo, la primera y la segunda pregunta tienen que ver, y vamos a ver si es que tienen buena memoria, tienen que ver con lo que ya vieron la semana pasada. ¿Ok? Primera pregunta, ¿qué significa perdonar? ¿Cómo lo podrían resumir? A partir y a la luz de lo que se dijo la semana pasada. Ok, la capacidad de pasar por alto una ofensa. ¿Es así, Gustavo? Gustavo es el profesor, así que tiene que decir sí o no. En parte, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, a mí me dijeron que el estudio estuvo súper bueno, así que, ajá, ya, ¿ok? Está procesando. ¿Ok? ¿Qué más? De acuerdo a la palabra de Dios. Sí, sí, exacto. Ujú, sí. Así que básicamente lo que se dijo la semana pasada es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, uno, sin haber venido la semana pasada, podría responderla a la luz de la palabra de Dios. Buena pregunta. Mm, ajá, ok. Ujú. Claro. No, no es un perdón así como a medias, con chicle, que vuelve, ¿no es cierto?, con elástico, sino no hay una límite o limitante a ello. ¿Qué más? Para aclarar un poquito con lo que decía Fer, ¿qué significa entonces perdonar 70 veces 7? Ujú, perdón perfecto, total. ¿Ok?
De hecho, seguramente Gustavo les compartió algo la numerología de la Biblia la semana pasada, porque los números significan cosas en la Biblia. Es muy interesante. El número uno, el número 3, el número 5, el número 7, ¿no es cierto? El número 7 y el número 70 también significa algo. Y la multiplicación de ellas también significa algo. O el 12 por 12, ¿recuerdan lo que aparece en Apocalipsis, el 144.000? ¿Qué significa esto? En realidad es la multiplicación de 12 por 12. 12 qué son, de acuerdo a la numerología. Pasa lo mismo también con esta imagen que pone Jesús, que es más que ilustración, ¿no? Es un simbolismo que se quiere expresar algo. ¿Ok? Gustavo, ayúdanos. Sí, bueno, el 70 era la totalidad, plenitud, y ajá, el 7 el número perfecto. Ajá. Entonces, efectivamente habla de un perdón pleno, constante, que se renueva y una totalidad de un perdón perfecto. Ujú. Esa es la idea de lo que apuntaba de Jesucristo, pero eh, como siempre lo hace él, ¿verdad? Como lo enseñó, Pedro tenía este número en su mente. O sea, la pregunta que él hace no era desconocida, pero Jesús va más allá. O sea, efectivamente los hombres perdonan 70 veces 7, pero yo les digo que tienen que perdonar de forma perfecta, siempre subiendo el estándar. Recuerda, hay dos ocasiones más en que Jesús también apunta a subir el estándar. Hay muchas más, pero hay dos que seguramente lo recordamos. Una de ellas es cuando Jesús dice, la justicia de ustedes debe ser superior a lo de los fariseos. Y los fariseos cumplían todo. O sea, si alguien había que era bíblico, entre comillas, o escritural, si ustedes lo quieren, eran los fariseos. De hecho, de los 10 mandamientos, ellos habían sacado 632 leyes y las cumplían. Y la justicia de ellos entonces era manifiesta. Y Jesús dice, la justicia de ustedes debe ser incluso superior a ese estándar. Ajá. Perfecta, completa. Pero hay otra ocasión también, donde Jesús dice, y ya pone el estándar al máximo de las imposibilidades, sean santos como Dios es santo. Ajá. No como a ustedes se les ocurra, no como quisieran, no como sería el deseo, sino como Dios se presenta. Y Dios se presenta santo en plenitud, 3 veces santo. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a la siguiente pregunta entonces ahora. ¿Existe el perdón total? Porque lo que estamos hablando, si ese es el estándar, la exigencia de Cristo en cuanto a perdonar debería ser total. En la práctica. Y ahora hablemos de nosotros, ¿ok? De nuestra realidad, de nuestra experiencia. ¿Es posible perdonar totalmente? ¿Sí? Ajá. Ujú, ujú, claro. Ujú, 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 ujú.
Ujú, 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 ujú. Bueno, la teología anglicana, autores teólogos anglicanos acuñaron una frase, ¿no? Que era, estamos listos, pero estamos en preparación. O sea, el Hijo de Dios ya está considerado justo, pero estamos en un proceso de santificación constante. O sea, nunca vamos a estar, menos por fuerza humana y aún con la ayuda del Espíritu Santo, nunca vamos a estar en una santidad completa hasta que estemos en presencia de Dios mismo. Pero estamos en el proceso de ser santificados. Y esto parece una paradoja, una dicotomía, ¿no es cierto? Pero es parte del sentido. Ahora, lo quiero poner en términos sumamente prácticos, ¿ya? A partir de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Y lo voy a hacer como siempre con una pregunta que es capciosa, que es engañosa, ¿ok? Porque la vamos a tocar más adelante, como respuesta a la luz de la palabra de Dios. Ok, vamos a considerar que un cristiano está llamado a perdonar, ¿no es cierto? ¿Es posible perdón, es posible que uno perdone y que no se reconcilie? Ajá. Hay un... Ok, ya. Ah. Bueno, ese es un punto interesante, ¿ya? ¿Qué es la reconciliación? ¿Significa que vamos a volver a pasar vacaciones juntos? Ajá. La reconciliación, a ver, les doy una pista, porque lo vamos a tocar más adelante. Una de ellas es unilateral. Otra de ellas necesariamente es como un tango, se baila de a dos. Es bilateral, como un puente que tiene dos entradas. ¿Ok? Una es como una flecha, la otra es como un puente. ¿Cuál es cuál? Perdón, reconciliación. Ujú. Puede ser una tregua, pero eso no necesariamente lleva a una amistad, ¿no es cierto? A confianzas. Porque uno, si lo ponemos un poquito más complicado, ¿ya? Es posible reconciliarse sin tener confianza.
¿Ok? Ujú. La palabra concilio tiene dos raíces, ¿no? Una de ellas es con celo, con la disposición a ponerse de acuerdo. Y es el énfasis que se hace. Entonces, reconciliar es tener la intención, es una cuestión absolutamente intencional, ¿ya? De ponerse de acuerdo. ¿Ok? Esa es un poco la idea. No importa que la respuesta o las respuestas queden un poquito en el aire, vamos a seguir. ¿Ok? Estamos hablando entonces del perdón, de acuerdo a lo que dice la segunda pregunta, del perdón total, ¿no es cierto? Del perdón radical, del perdón incondicional, si ustedes lo quieren, y vamos, incondicional entre comillas, ¿ok? Lo vamos a poner entre comillas porque lo vamos a definir. ¿Qué no sería un perdón total? Un perdón perfecto, si ustedes lo quieren. Recuerdan que Jesús habla, y la palabra de Dios muchas veces habla de lo perfecto. Por ejemplo, dice que lleguen a la unidad perfecta. Y uno se pregunta, ¿hay unidad perfecta? Pero si Jesús la plantea, es porque la hay. Ajá. Ahora, aquí, si estamos hablando de un perdón que sea radical, que sea total, ¿qué no sería un perdón total? En términos sumamente prácticos. ¿Ok? Y muchas veces la gente lo dice, ¿no es cierto? Te perdono, no te deseo mal, pero ojalá se te caigan todos los dientes y te quede uno y picado. Eso no sería perdón total, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ajá, ajá, ajá. Ujú, 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 ujú. Ujú. Y hay momentos también, ¿no es cierto? Porque tenemos una experiencia muy clara en el libro de Hechos, donde hay un problema entre tres personas. El motivador, o digamos, la chispa de ese problema fue Juan Marcos. Ajá. Y estaba allí Bernabé y Pablo discutiendo, y dice que fue a tal nivel la discusión que decidieron separarse. Pero cuando nosotros leemos muchos años después, muchos años de ellos, ¿no es cierto? Después, Pablo mismo dice, y tráiganme a Juan Marcos porque me es útil. Ajá. ¿Qué pasó allí? No sabemos qué fue lo que, bueno, más o menos sabemos, los habían abandonado, ¿ya? Entonces, no tenían confianza. Pero posteriormente, años después, le tuvo tal nivel de confianza a Pablo que dijo, tráiganmelo a él. Ajá. ¿Qué situación allí se produjo para que se reconciliaran, incluso para tener confianzas? ¿Fue intencional? ¿Hubo un proceso de mentoreo? ¿Hubo un curso de reconciliación? ¿Un pacificador intermedio? No sabemos, la palabra de Dios no lo dice. Ajá. Ujú.
no voy a pasar por ese no, no voy a mantener. Creo que ahí el cuidado de entender no confundir de repente viene como esa decisión que parece sabia, pero tiene más Ujú, y lo que más glorifica a Dios. ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer para glorificar más a Dios? Más que no voy a pasar, porque me cae bien esta persona, voy a terminar la relación acá, ujú, pero si es que restaurar a esa persona, a pesar de que no me caiga bien, puede que yo no lo tenga confianza, pero digo, de alguna forma, yo tal vez eso tiene que ver más con que me ofendió, con que me orgullo, o tal ofensa que yo no quiero que se restaure y no voy a confiar jamás en él, no ujú, tiene que ver con necesariamente el carácter de él, sino ujú, con una cosa que a mí me dolió. ujú, Incluso esa persona puede cambiar, y aún ujú, así yo puedo decir lo mismo, esa persona me ofendió de tal forma ujú, que uno está dispuesto a decir, que esto glorifica más a Dios, da lo mismo mi orgullo, y que esta persona vuelva a acercar a mí me duele, pero esto es lo que más glorifica a Dios y yo estoy dispuesto para ujú, la gloria de Dios, más genuino, más sincero que lo que busca Dios. Nos parece sabio, pero es más personal y medio ujú, filosófico, lógico mm, de nosotros, pero claro. no necesariamente tiene que ver con la Ahora, extendiéndonos un poquitito hacia allá, y esta es la última parte de la pregunta que voy a hacer para ir inmediatamente al texto, ¿no? A la extensión. Se puede dar que creemos haber perdonado, pero no nos damos cuenta que en realidad no hemos perdonado. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían evidenciar que en realidad no hemos perdonado aunque creemos que sí lo hemos hecho? ¿Ya? Ajá. Es una evidencia para uno mismo, ¿no es cierto? o Ajá. evitarlo. O evitarlo. O sea, en el fondo, como Mateo, lo que uno siempre en mente tiene, que dentro de las clasificaciones que vimos, caía en el perdón aislado, decir, no, pues si yo lo perdoné, pero que él siga su camino, Claro, yo sigo el mío, yo quedo bien con Dios. claro. Pero eso está muy lejos de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que es el Exacto. pleno, que es buscar intencionalmente la reconciliación. Claro. Y obviamente llega hasta un punto que si vemos que la otra persona no quiere saber nada de nosotros, bueno, Mm. o por otras situaciones que también conversamos, que esa persona haya muerto, Ujú. viva en otro lugar ahora, preso, en fin. Eh, obviamente no va a haber reconciliación, pero esos son factores de que efectivamente no hay perdón. Claro. Sí. Pero como pensando en el ejemplo concreto de situaciones, ya, pero uno tal vez me quedo con el tema de en este caso tendría como por ejemplo un vínculo con la persona algo de y que no quería hacer perdón. Pero creo como que los implican una relación Ujú. constante, ya sea de amistad, de familiar, pero de qué forma, por ejemplo, en otro tipo de contexto o situaciones más prácticas, ¿cierto? Ujú. Que daño o estafa Ujú. o lo que sea, eh, o bien, por ejemplo, en contexto laboral, una persona que se aproveche mucho de uno, Ujú. de qué, estoy pensando desde el carácter de uno como cristiano, de qué Ujú. forma uno puede igual establecer límites, Ujú. entendiendo los límites desde el punto de vista del Señor, eh, siendo igualmente compasivo y todo, pero no, porque yo creo que a veces hay un error en que uno dice que cuando chuta, no, si yo soy cristiana, yo de verdad quiero darle una oportunidad y quiero esto, y a veces como que se puede caer en no, no tener esos límites claros pensando que eso implica que
o sea, si yo soy como muy tajante en algo, Ujú, no estoy perdonando de manera genuina y estoy faltando a lo que el Señor dice. Entonces, creo que en estas situaciones es importante, o sea, a mí me interesa como tener más claridad de eso porque si no, no pueden hacer todo el tiempo y ya, pues el Señor claro, ya claro, paso, pero no miento. claro. Claro, está la justicia también, no podemos cegarnos a ello, ¿no es cierto? Situaciones que vemos cotidianamente. Vamos a la próxima, por favor. Ok, perdón, Mateo. La reconciliación así como no pasó nada. No, Ujú, tiene que ver cuando yo digo perdón para la gloria de Dios, ujú, ujú, cuando uno piensa en qué es lo mejor para la gloria de Dios, muchas veces caso la otra persona. ujú, Que cuando hay ejemplos en las cartas de Pablo donde ujú, dice esta persona ocupa el nombre de Dios, sin embargo ofende a Dios o ujú, no sé, cosa de su ujú, dice saquen a esa persona de la iglesia. No se ujú. ni siquiera Primera de coman con él. Corintios. Ujú. Segunda de Corintios, perdón. Sí. No necesariamente lo que más va Ujú, a glorificar a Dios es decir, no me importa que no tengamos paz, sino tener un celo por la carácter de Dios y decir, es que más se glorifica a Dios que yo restaure esta relación, lo tengo que hacer a pesar de mí. Que más se glorifica a Dios o más se lo puedo tener por Dios o su nombre se ve más o menos manchado, ujú. es que yo mantengo a esta persona alejada o yo corto esta relación a pesar de que no haya nada personal. Claro. Más una cosa de la gloria de Dios, más gloria de Dios de que esta relación se corte, a Ujú. pesar de que incluso yo Claro, pudiera querer tenerla, claro. muchas de estas cosas de pareja, Dios vale más que eso. Ujú, Entonces hay que, incluso habla de la espada que corta estas relaciones, ujú, uno le puede tener muchos afectos, pero más importante la gloria de Dios que la relación en sí. ujú. A eso como que voy con el Claro. perdón. Ahora, lo que vamos a ver de alguna manera es que nuestra actitud generalmente es una actitud pendular, que vamos de un extremo al otro y nos saltamos muchos intermedios de la misma palabra de Dios. Lo vamos a ver un poco al final, ya en la conclusión. Pero vamos a la siguiente, por favor, porque esta es la exigencia de esta noche. Y veamos muy claramente lo que dice. Primero, ¿no es cierto? Esta exigencia, Jesús nos exige abrazar la misericordia y el perdón, ¿ya? Pero no es carta blanda simplemente para decir, bueno, vamos a perdonar todo y vamos a andar abrazando a la gente y vamos a ser misericordiosos, porque incluye muchos aspectos que podrían ser extremos, pero también algunos que son intermedios a la luz de la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera que primero vayamos a definir lo que no es el perdón total, ¿ok? Veamos acá. ¿Qué es lo que no es el perdón total? Eso, así con el dedito, ¿ok? El perdón total no es aprobación de lo que se ha hecho. O sea, pensemos nosotros en cualquier cosa que puede ser tremendamente seria o incluso leve. Una ofensa, el abuso de alguien. Hay niños aquí, pero no quiero hablar muchas cuestiones que ustedes consideren situaciones que son de extrema gravedad u otras que son bastante leves pero que han ofendido. ¿Ok? Ya. El perdón, lo que no es el perdón total, no es simplemente aprobar eso. No es simplemente aprobar lo que se ha hecho. ¿Por qué? Por un gran principio bíblico. Porque Dios nunca aprueba nuestro pecado. Y ahí está un poco lo que decía Mateo. Nunca aprueba nuestro pecado. De hecho, Dios odia el pecado. ¿Ya? Y esto por cierto, no voy a profundizar en esto, pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando escuchamos esto de que Dios odia al pecado, pero no al pecador. Porque me gusta lo que dice Washer. Dios no envía el pecado al infierno, envía al pecador. Así que cuidado con eso. No nos vayamos a caer en situaciones que pueden ser trampas.
Veamos ejemplos concretos. En Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que vemos? Versículo 21. Muchos textos esta noche, pero voy a tratar de... Yo sé que algunos de estos ustedes lo saben, ¿ya? Génesis capítulo 3, versículo 21. No los voy a leer todos, ¿ok? ¿Qué es lo que dice alguien que tenga Génesis capítulo 3, versículo 21, por favor? Y esto es empezar ya desde el principio. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ¿saben lo que hizo Dios? Los castigó, pero también tuvo misericordia. Ajá. Y su acto de misericordia demostró su perdón, porque si no hubiese hecho, digamos, pieles, estos pajaritos se habrían muerto de frío seguramente. ¿Ok? Pero hay algo, no olvidemos que fueron expulsados del Edén. ¿Ok? Claro, exactamente, ¿ya? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que Jesús no aprobó lo que hizo la mujer adúltera. E incluso es más, le dijo en Juan capítulo 8 que no lo haga más. Ve y no peques más. La perdonó, sí, pero no fue carta abierta, no aprobó lo que ella hizo. Ajá. Fue una advertencia tremenda. Dios nunca aprueba el pecado, ni en tiempos bíblicos y tampoco ahora. Por otro principio clave, porque Dios no cambia. ¿Ya? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, al igual que Dios perdona a las personas sin aprobar su pecado, de hecho más bien lo denuncia, también nosotros debemos aprender que perdonar a las personas no implica que aprobemos sus malas obras. Por lo tanto, cuando abrazamos el perdón y la misericordia, esto no quiere decir que vamos a aprobar su pecado. Podemos perdonar, podemos tener mucha misericordia, pero no podemos aprobar el pecado. No podemos aprobar el mal actuar. No podemos perdonar lo que no aprobamos, porque esa es la manera en que Dios ha tratado también con nosotros mismos. ¿Ya? Y ese es un tercer principio. Nosotros somos un buen indicador, como decía Jonathan delante, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sea un rebelde frente a Dios. Por eso Pablo dice, no se olviden de dónde salieron ustedes. Y eso da entonces una medida de misericordia y una disposición a perdonar, pero no a aprobar lo malo. ¿Ok? En segundo lugar, el perdón total no significa excusar lo que se ha hecho. Nosotros no debemos jamás cubrir los pecados de otras personas. Hace un año atrás me pareció increíble ver que una mamá llevó a su hijo a la comisaría porque lo pilló robando. Aparte de sacarle la mugre, porque era un cabrón adolescente, ella lo fue a entregar a la comisaría. Por cierto, era evangélica. No sé si ustedes supieron eso. Así que tengan cuidado con sus mamás evangélicas. Todas las personas merecen comprensión, claro, pero eso no incluye excusar del comportamiento que no es apropiado. ¿Ya? Moisés, por ejemplo, no excusó al pueblo rebelde, oh, pobrecito, que tienen sed, que andan solitos, que incluso cuando se quejaban, tampoco lo excusó. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Apeló a la misericordia de Dios y Dios los perdonó, pero no puso excusas a Dios por el pueblo. No dijo, perdónalo, Señor, porque pobrecitos no entienden. No, dijo, están haciendo algo malo, pero Señor, perdónalos. ¿Ok? En tercer lugar, lo que el perdón total no significa es justificar lo que se ha hecho. Y muchas veces eso pasa sobre todo en el contexto de las familias. Cuando se producen situaciones dolorosas, perversas muchas veces, se justifica por alguna razón. ¿Qué significa justificar? Es mostrar a alguien como justo, como razonable, como que tuvo alguna razón para hacer algo. Ajá. Pero no hay forma en que el mal se puede justificar. Dios jamás llama a algo que es malo recto. Nunca lo hace. Dios no pide, por lo tanto, que nosotros hagamos lo mismo. Recuerden que lo que dijimos al principio, Jesús dice, ustedes sean como Dios.
No dice ustedes sean como los hijos de Dios, porque nuestro parámetro, nuestro ejemplo, nuestro estándar no son los buenos hijos ni los malos hijos, como decía Jonathan, es Dios mismo. El estándar no es las normas de Dios, es Dios, es la persona de Cristo, Él es el modelo. Moisés, por ejemplo, nunca ofreció ni una pizca de justificación por el mal comportamiento del pueblo, sino más bien apeló ¿a qué? A la grandeza y al nombre de Dios por culpa de ellos. Y fue muy claro en esto. Sí, nuevamente, debemos perdonar, pero nunca intentar hacer aparecer como correcto lo que no es correcto. Señores, que tú sabes, pues somos de carne, somos débiles. Ajá. No, como una madre diciendo que su hijo está en la cárcel, ¿no es cierto? Pero miren, en el fondo, buen muchacho, buen cabro. Yo lo he escuchado más de una vez. He escuchado personas, he visto personas que son justificadas por otros. Siempre dicen las películas, y lo he visto en la cárcel cada vez que visito, que una sola vez me encontré con una persona de alta seguridad que él sí dijo, yo me merezco estar aquí. Todo el resto dijeron, es que fue un error, me metieron allí, yo soy inocente, o sea, sin ninguna excepción, todos se autojustifican también. Pero la realidad es que el corazón humano está pervertido. En, en siguiente aspecto, lo que el perdón total no significa es indultar lo que se ha hecho. Y un poco lo que decía Ferdinand, indultar es como hacer un trueque que libera al ofensor de las consecuencias de sus actos. Lo perdono, entonces lo libero de la consecuencia, como decía Estela. ¿Por qué? Porque siempre un acto tiene que tener una consecuencia, una sentencia, un castigo. Por ejemplo, un violador no puede quedar exento, aunque se le perdone, aunque nazca de nuevo. Un violador que está en la cárcel y nace de nuevo, no lo podemos sacar de la cárcel porque nació de nuevo. No se puede hacer, aunque se haya arrepentido. Tiene que pagar su deuda con la sociedad y la sociedad debe estar protegida de esa persona. Un abusador de niños. No se le puede dar licencia para conducir vehículos que llevan niños, aunque se haya arrepentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No voy a profundizar más. El castigo al que una persona debe enfrentar no tiene que ver con el perdón que la víctima o la sociedad le ofrece. Todo acto tiene consecuencia. Y como cristianos nosotros nos tenemos que asegurar que esa consecuencia, incluyéndonos a nosotros, también se cumpla, aunque perdonemos. Me acuerdo siempre de la historia, ¿te acuerdas del que tú me contabas del viejito? Que su esposa había muerto porque una muchacha iba conduciendo y la atropelló y murió. Estaba haciendo, no sé si tú puedes contar esa historia, por favor, que la recuerdas con más detalles que yo. No importa, no importa, pero dale porque tiene dos elementos que son claves. Ajá. Al trabajo iba frisándose en el auto, la esposa de la señora esperaba que la niña fuera a los funerales. No apareció. Los niños se demoran en hacer los funerales. ¿De qué pasó? Y ella dice que ha venido porque tenía mucha vergüenza, mucha pena, porque todavía ¿tú crees que esto no es así? Las consecuencias vas a tener por atenta. Ujú. Bueno, La niña, él le presentó al Señor y lo y espera.
Dos puntos. El enfoque ahí es en la soberanía o el control de Dios, sin duda, de esa historia que fue una historia real. Pero hay consecuencias. La consecuencia de su responsabilidad llevó a una persona a la muerte, ¿no es cierto? Ese es un elemento. Siempre existen consecuencias frente a nuestros actos, que las podemos pagar nosotros u otros, pero no existe hecho sin consecuencia. ¿Ok? Ahora, otro elemento que no es el perdón total, que no significa perdón total, es negar un hecho, negarlo. Negar que se produjo, por ejemplo, una ofensa o una reprensión, eh, es como suprimir lo que sentimos. No, si a mí no me pasó nada, no, si yo no me sentí mal, me atropelló, pero me dolió un poquito. ¿Ya? Casi siempre esa es una actitud media inconsciente de la persona que ha sido ofendida. Muchos se niegan a admitir o a afrontar la realidad de esa situación. Es doloroso enfrentarse, obviamente, a los hechos y la negación es la forma más fácil de escape. Desde cosas leves. Sí, me pegó, pero no pasó nada, diría la esposa luego de los golpes de su marido. ¿Cuántas personas en los juzgados de familia, mujeres han sido golpeadas y minimizan o niegan, ajá, por diferentes razones el acto, ¿ya? O un niño, ¿no? Anda la caída tonta, luego de que su compañero le hizo una zancadilla. Ujú. Como que no, si no fue ninguna cosa, pero también lo he visto en situaciones más complejas, en abusos, donde se dice, no, pero es que era un tío, no, si no pasó nada. ¿Mm? Casi siempre la negación tiene consecuencias negativas para la salud mental de las personas y emocional, porque la reprensión, perdón, la represión, el ocultarlo no quita la herida. El dolor va a salir al exterior de una forma u otra. Tengo el caso de una persona que conozco, no voy a decir quién es, tampoco vive acá, em, que durante muchos años tenía como insatisfacción emocional y espiritual en su vida. Muchos años. Luego empezó con un tratamiento con un cristiano, por cierto, un consejero cristiano, y descubrió que cuando había sido pequeñita había sido abusada por su hermano, ¿ya? Y eso le había traído una serie de consecuencias en su vida muchos años después. Cuando tenía más de 50 años recién descubrió eso y tuvo que enfrentarlo y tuvo que reconocerlo para poder sanar, porque siempre había habido algo medio oculto. Y esto se da mucho, sobre todo en situaciones de abuso de distinto tipo. El perdón total no se pone en práctica cuando ocultamos las cosas, cuando decimos, no, no pasó nada, o bajamos el perfil, ¿no es cierto? El verdadero perdón solo puede ofrecerse después de haber aceptado la realidad. Sí, hubo un daño, sí, hubo una ofensa, sí, hubo una situación. Esto es, como decía un autor, necesitamos recordar para olvidar. Porque si no va a estar oculto y va a tener situaciones, secuelas posteriores. En tercer lugar, no en tercero, ya no sé qué punto es, lo que el perdón total no significa es ser ciegos a lo que ocurrió, al hecho que ocurrió. Algunos puritanos creen que perdonar es mirar para otro lado, es como estar ciegos voluntariamente a un pecado. Muchos de ellos yo he leído, algunos ofrecen perdón diciendo que es cerrar los ojos o pasar por alto la ofensa. ¿Mm? Y eso sería, sin duda, excusar un pecado contra Dios, que es lo que dice la palabra. Todo pecado contra alguien es primero contra Dios. ¿Mm? Por lo tanto, no existe un daño, un pecado hecho a alguien que no sea una ofensa primero contra Dios mismo. ¿Ya? Y por lo tanto, si lo ocultamos o metemos la cabeza en la arena como la avestruz, pensamos que desaparece, entonces lo que estamos haciendo es tratar de que desaparezca un pecado frente a Dios. Es como cuando un niño, ¿no es cierto?, se tapa los ojos y piensa que ya el resto no está, porque se tapó los ojos, pero el resto sigue estando allí. No es lo mismo que la represión, por cierto. La ceguera es una elección consciente de fingir que el pecado no se cometió. No es una cosa inconsciente, es consciente. Ambas son erróneas, la que vimos antes, pero ambas también son dañinas.
emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Porque lo que hacemos es retrasar nuestra responsabilidad a perdonar. Porque la demanda de Cristo es perdonar. Y no podemos entonces decir que no existe. Porque si decimos que no existe, en realidad lo que no tenemos la oportunidad es de perdonar. Y aquí el punto es hacia el perdón. Pero lo único que hacemos es, si guardamos la situación y con ello entonces guardamos, le ponemos el rencor bajo la alfombra, y dice 1 Corintios 13 que el amor no guarda rencor, ¿no? Aunque éste sea silencioso o soterrado. No dice que uno sea ciego a las ofensas. 1 Corintios 13 está hablando del amor, todo lo perdona, todo lo soporta, etcétera, etcétera, pero en ninguna parte dice todo lo oculta. No. Lo que dice en griego es que el amor no acumula, no almacena una ofensa, no la deja en alguna parte así escondida. La palabra, por cierto, ofensa es en griego, es kakon, no sé si ustedes lo sabían, y significa maldad. Ajá. Eso es malo, es una ofensa. Debemos reconocer el mal, no podemos intencionalmente ser ciegos ante ello y no podemos fingir que no ocurrió. Ahora, muchas veces ocurre que aquellos a quienes amamos o admiramos mm, y nos cegamos a reconocer que puede haber mal en ellos, que pueden haber dañado, que pueden ser hijos, esposos o esposas, hermanos, los papás, qué sé yo. No, yo no vi eso. No, no, no creo, no. Yo nunca escuché algo así, ¿ah? No, quizás puede haber ocurrido, pero quizás le están poniendo. No, nunca pasó. O sea, si no lo ves, no existe, ¿ya? Como la esposa de un pastor que en una ocasión me dijo frente al pastor, cuando él estaba confesando su adulterio, me dijo claramente, es que yo nunca lo vi engañarme, por lo tanto para mí nunca me engañó. Y él confesando allí, ¿no? A ese nivel se puede llegar. La verdad es que a veces las personas a quienes más admiramos son capaces de hacer las cosas más dolorosas y no tiene valor fingir que no ocurrió, porque así no vamos a poder perdonar. Por cierto, lo que el perdón no significa tampoco es olvidar, dar vuelta a la página así livianamente. Y aquí tiene varias cuestiones que considerar. Cuando uno dice que debemos perdonar, y por cierto, yo no estoy dando clases, estoy, como diría Pablo, en la misma batalla, porque yo tampoco lo he alcanzado. Un proceso que estoy en la misma situación. Yo fui muy herido por mi madrastra. Mi mamá murió a los 9 años y nos hirió mucho a mis hermanos y a mí. Me costó mucho ser intencional para tratar de perdonarla, pero fueron años. No fue una decisión, la voy a perdonar, mañana ya vamos a salir de vacaciones juntos. Fue doloroso para un crío de 9 años que pierde a su madre y que a los 13 empieza a ser maltratado por otra mujer. Claro que lo fue. Entonces, es una situación que te puede eh, perseguir toda la vida. Si olvidamos, lo que estamos tratando de hacer es borrar el recuerdo de la situación que se produjo. Pero para olvidar literalmente, puede que no sea tan realista porque normalmente es imposible olvidar situaciones que son significativas en nuestras vidas, que puede ser algo positivo como algo negativo. Porque tarde o temprano va a aparecer esa situación si uno ha sido dañado y no ha perdonado. En algún momento también va a aparecer. El otro extremo tóxico es no olvidar jamás. Ajá. Siempre tenerlo presente y restregarlo en la cara. Y así es, en realidad, que eso tampoco fue perdonado. Y es un autoengaño. No, no, si yo ya lo olvidé. Pero cada vez que tengo la oportunidad de decirlo de nuevo, ¿ah? Y esto se da mucho, sobre todo en mujeres que tienen una memoria de elefante. ¿Ah? Claro, el amor no borra nuestros recuerdos. En realidad es una demostración de una mayor gracia cuando somos plenamente conscientes de lo que ocurrió y aún así escogemos perdonar y con ello entonces no tenerlo presente arrastrándolo como un recuerdo doloroso. Dios no olvida, literalmente no olvida
el daño que hemos hecho, nos perdona de ese daño. Él escoge pasarlos por alto. Eso es lo que hace Dios. Nos declara justos a pesar de lo que somos y lo que hemos hecho. Dios conoce perfectamente todos los detalles de lo que hemos hecho. Pero ¿saben qué? Escoge no echarlos en cara cada momento. ¿Saben quién nos acusa de las cosas malas que hemos hecho? El enemigo. Porque él es el acusador, viste, ya, te van a pillar, qué sé yo, no te olvides de eso. Ajá. Pero Dios ya nos ha perdonado. Hebreos 8:12 justamente habla de esto. Las heridas profundas puede que nunca salgan, como si nunca se hubiesen producido en algún momento, ¿no es cierto? Pero la verdad es que sí ocurrieron. Y cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar algo. Pero aún cuando no podamos olvidar totalmente, no podemos arrastrarlas, no podemos quedarnos con ellas, no podemos mantenerlas allí hasta que sean perdonadas. ¿Se dan cuenta que estamos hablando entonces del perdón por situaciones de otras personas hacia nosotros y las estamos despersonalizando? Y eso es lo que normalmente pasa. Hablamos de situaciones o de cosas o de hechos, pero cada una de estas están conectadas a otras personas. Y por eso es que Jesús dice, perdonen, y no se está refiriendo a perdonar situaciones, sino a personas. Porque ustedes, personas, han sido perdonados. Ujú. Otra cosa que no es negarse a tomar en serio la ofensa. No podemos perdonar verdaderamente hasta que veamos con claridad la ofensa que estamos perdonando y comprendamos que fue serio, que fue grave, que ningún pecado es algo liviano, algo baladí. Ningún pecado no lleva la consecuencia de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y si uno miente ofendiendo a una persona, levanta falso testimonio, eso es pecado de muerte a los ojos de Dios. Y por lo tanto necesitamos trabajarlo, necesitamos enfrentarlo. No es descartar o ver la ofensa como algo insignificante. Eso sería justamente evitar el problema haciendo que el perdón sea más fácil. La mayor victoria para quien perdona es enfrentarse a la seriedad, incluso a la maldad de lo que ocurrió y así entonces perdonar. ¿Y saben que ahí está una de las mayores victorias del cristiano? Porque muchas veces uno piensa que la victoria tiene que ver andar pateando espíritus que andan alrededor de allí, pero la mayor victoria espiritual es la que se está dando dentro de nosotros mismos, porque esta sí es una guerra espiritual. Nuestro no es contra carne ni sangre, contra principados y potestades de maldad que tratan de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros recuerdos, todas esas cosas que nos van a en algún momento tratar de separar de Dios. Eso es lo que Dios hace, perdonar. No hay pecado demasiado grande para que Dios lo perdone, pero Él sabe exactamente lo que hemos hecho y es lo que Él está perdonando, lo sabe con detalle. No dice, no hay problema, chiquillos, si no es tan grave. Puedo quitar ese pecado fácilmente porque yo soy Dios. No lo dice así. No, lo que hace Dios es enviar a su Hijo para morir por el pecado. Así de grave era. Y su muerte muestra lo serio que Dios tomó el problema del pecado. Y todo daño tiene como origen pecado. No existe ningún dolor, ninguna ofensa, ningún daño, ni uno solo que no tenga como origen el pecado. Por eso el gran problema del ser humano no es un modelo, es el pecado que está en el corazón, que se arrastra allí. Dios no descarta nuestros pecados como cosas sin consecuencias, pero lo que hace sí es perdonarlos. Y por cierto, Dios es un maestro en esto, porque Él perdona totalmente. Y es lo que estamos viendo esta noche. Fingir que no hemos sido heridos tampoco es el perdón total. Miren, es ridículo pensar que no tendríamos que mostrar ninguna emoción negativa cuando hayamos sido heridos. Como que no nos importara que nuestra pareja ha sido infiel, como que no nos importara que nuestro amigo nos ha traicionado o hemos traicionado, como que no nos importara tener molestias cuando vemos
mentira, cuando vemos engaños, cuando vemos personas en las que confiamos, que están metiendo la mano al monedero, no sé, que hay críticas injustas, que hay comentarios que hacen daño. No, eso es menor. No es verdad. Dios permitió, por ejemplo, a David saber lo triste que Dios mismo estaba por los pecados que David había cometido, y eso que fueron en silencio. Nadie sabía. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque Dios estaba entristecido por esa situación. Entonces, daños, dolores, pecados que nosotros hemos hecho o que nos han hecho a nosotros, Dios los toma en serio y sufre con ello. Y sobre todo en los hijos de Dios, que su espíritu mora en nosotros. Cuando los ocultamos, cuando los miramos para el lado, cuando decimos que no es tan grave, lo que hacemos es entristecer al espíritu de Dios. Dios no fingió estar herido, Dios estaba herido. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo, Dios fue terriblemente imparcial con David. Lo amaba, pero simplemente no miró por encima. Hubo consecuencias de esto y las consecuencias que llevaron hasta el último día de la vida de David, a pesar de tener un corazón como el corazón de Dios. Veamos Jesús. Jesús soportó la cruz, Jesús soportó el desprecio, no negó la vergüenza y pudo decir, a pesar de todo eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, todos los pecados nuestros, los tuyos y los míos, son los que pusieron a Cristo en la cruz. Ese es el asunto. Ahora, por cierto, no tenemos que hablar simplemente de cosas etéreas. Tenemos que enfrentar situaciones bien concretas. Tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que decíamos delante sobre la reconciliación. El perdón y la reconciliación no siempre son lo mismo. La reconciliación requiere la participación de dos personas. Y la persona a la que uno perdona puede que ni siquiera quiera hablar conmigo. O quizás esté muerto. Incluso puede que la persona que perdona no quiere tener una relación cercana con la persona perdonada. Entonces sí se puede perdonar, pero no necesariamente llegar a una reconciliación. Porque la reconciliación no implica necesariamente la restauración de la amistad después de una situación compleja, de traición, de pelea, de lo que sea. En el perdón, la amargura y el deseo de castigar a la otra persona puede que ya no esté, pero el deseo de restaurar las cosas al mismo estado en que estaban puede ya no ser tan fuerte. Por ejemplo, si la esposa o el esposo ha sido infiel con un amigo, tanto su matrimonio como su amistad nunca van a volver a hacer lo mismo, porque hay consecuencias. Puede que haya perdón, pero no va a haber reconciliación, sin importar lo genuino del perdón que se ofrece. Hay una película que se las recomiendo que se llama El color púrpura. Es una película desgarradora, donde dos hermanas negras, no les voy a hacer spoiler, pero solamente resumen un poquitito, ¿no? Godi Wolper se llama la actriz que participa allí. Son dos hermanas que intentan ser separadas cuando quedan sin su mamá. Y una de ellas es abusada cruelmente, es golpeada, ¿ya? Tiene mucho dolor y su hermana se arranca. Y cuando vuelve finalmente encuentra que ella todavía está firme, pero quien había abusado y quien había maltratado a ella ya era una persona que no tenía las fuerzas. Entonces era momento para cobrarse venganza. Pero era tal la pureza de esa mujer que simplemente hizo algo que ustedes tienen que ver la película. Maravillosa la película, pero no les voy a contar el final. Una persona herida puede perdonar a un ofensor sin que haya reconciliación. ¿Es maravilloso si la relación puede ser restaurada? Sí, sería maravilloso, pero no hay que presionarlo. Algunas cosas puede que vuelvan a ser iguales, pero se necesitan dos personas para que haya reconciliación y la disponibilidad de ambas partes. Eso es lo que yo creo personalmente que es lo que más glorifica a Dios, pero se requiere la disposición genuina de ambos. Y cuando no hay esa, sí se puede dar perdón, pero no necesariamente lo otro.
La reconciliación realmente no se produce hasta que ambas partes se ponen de acuerdo de manera sincera, y sobre todo si estamos hablando de hijos de Dios, ante Dios y, y con Cristo como aval. Pero puede haber perdón, sí, unilateralmente, pero la reconciliación no es unilateral. Tengo malas noticias. Estoy en la mitad. Porque lo que vamos a ver ahora, pero ya no lo vamos a ver esta noche porque llevo 1 hora, es cuál es la esencia, dale a la siguiente por favor, cuál es la esencia del perdón total. ¿Qué es en realidad el perdón total? Y aquí sí que nos vamos a meter en aguas profundas, ¿no? Y luego de eso, ¿cómo se perdona desde el corazón? De acuerdo al estándar de Cristo, para finalmente terminar en la conclusión de la palabra de Dios sobre esta exigencia. Creo que la vamos a tener que dejar para la próxima semana, porque si no vamos a estar otra hora más. Perdón. Mi compromiso es no más de 1 hora. ¿Sino? Curado. Es 1 hora más. Sí, exacto. Ahora, ¿algún, algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran, algún eco de lo que hemos estado viendo hasta aquí, de lo que no es el perdón total? Porque después vamos a ver la parte positiva, lo que sí de verdad a la luz de la Biblia es. ¿Okay? ¿Les parece? ¿Alguien quisiera orar por lo que hemos estado hablando esta noche? Gustavo, ¿nos puedes guiar tú, por favor? Padre Celestial, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, te agradecemos, buen Dios, por la persona de tu Hijo amado Cristo Jesús, porque reconocemos que fuera de Él nada somos, que si nuestro Señor no hubiese salido a nuestro encuentro, seríamos aún perdidos sin ti, seríamos enemigos tuyos, y nuestro destino sería el infierno. Por ello que ante todo glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió esa vida perfecta que ninguno de nosotros jamás podría vivir, quien fue la única ofrenda y la final que aplacó tu ira, y aunque murió, fue resucitado con poder, y esa victoria es lo que tenemos, es a lo que nos aferramos. Es la gran revelación de la cruz, que hay muchas cosas que no vamos a comprender en esta vida, pero sí por la fe que proviene de ti, podemos abrazar todas esas bendiciones que alcanzó nuestro Señor Jesucristo por y hacia su pueblo. Por eso que podemos ser llamados hijos tuyos y confiadamente sabemos que oramos y tú nos oyes. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra que sin duda alguna nos confronta, nos devuelve el camino, nos ilumina, nos expone y nos desnuda. Pero gracias también porque es tu palabra a través del Espíritu Santo quien renueva nuestra mente y nuestro corazón. Y es la luz que nos guía. Gracias por ello, porque a pesar de que estas exigencias y
los temas que estamos tratando son difíciles porque se oponen directamente a lo que somos, a nuestra carne, a nuestro orgullo, a lo que muchas veces deseamos o incluso tenemos en nuestra mente, nuestros pensamientos. Es tu palabra la que rompe todo ese esquema, la que nos invita a seguir en santidad y a ser como Cristo, entendiendo que nunca vamos a alcanzar ni vamos a ser dignos de lo que Él fue. Pero también eso es parte de tu obra, buen Dios, porque sabemos que la salvación es a pesar de nosotros. Y por eso confiamos, porque también sabemos que tú nos preservas hasta que regreses o hasta que nosotros partamos. Bendice cada uno de mis hermanos. Haz que estos estudios y que la palabra también que fue expuesta florezca cada día en sus corazones, que nos permita dar testimonio y evidencia de que verdaderamente hemos vuelto a nacer, que verdaderamente somos hijos tuyos, buen Dios, y podamos reflejar también a Cristo en nuestro diario vivir, con nuestras familias, en nuestro trabajo, que podamos servir con gozo, sabiendo que todo lo que hacemos es para glorificar tu nombre, sabiendo que ese es nuestro fin y propósito en esta tierra, conocerte a ti, glorificar tu nombre y predicar tu palabra. Gracias por la comunidad. También oramos por aquellos que no pueden asistir. Bendíceles también y permite que estos días podamos meditar en torno a lo aprendido, que también el día domingo, como comunidad, glorifiquemos tu nombre. Y gracias, buen Dios, porque estamos aquí por pura misericordia y obra tuya. Y así lo reconocemos y por ello agradecemos. Guíanos a nuestros hogares y también permítenos descansar, renueva nuestras fuerzas y aún guárdanos en nuestros sueños de no pecar contra ti. Dejamos todo en tus manos, buen Dios, sabiendo que nada escapa de tu voluntad soberana. En los méritos de Cristo Jesús oramos agradecidos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.